Hola, hola querido amiguito, bienvenido nuevamente a mi canal. En esta ocasión te enseñaré a hacer estos lindos aretes en macramé. Como siempre necesitaremos lo siguiente: un encendedor, una tijera, 6 mostacillas medianas y una grande, un anzuelo para los aretes, una regla y 5 hilos de 55 centímetros. Para iniciar tomamos el anzuelo para los aretes y uno de los hilos de 55 centímetros y lo metemos por el agujerito de nuestro anzuelo y buscamos su mitad. Hecho esto, lo sujetamos a nuestra tabla con pinza y procedemos a anexar tomamos otro hilo de 55 centímetros, buscamos su mitad, pero antes vamos a enganchar el hilo que está en la mano izquierda para asegurar más nuestro tejido y vamos a anexar este hilo en el lado derecho haciendo un nudo alondra de la manera que se ve en el video. Nuevamente vamos a buscar otro hilo de 55 centímetros, buscamos su mitad y lo vamos a anexar juntamente con el otro hilo a la mano derecha haciendo un nudo alondra. Apretamos muy bien y vamos a asegurar estos hilos en la parte de arriba. Ahora soltamos el que habíamos asegurado en la parte izquierda y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado derecho. Vamos a anexar dos hilos haciendo un nudo alondra, en este caso en el hilo que nos queda a la mano izquierda. Bien, vamos a anexar el otro hilo por este lado izquierdo y listo. Bien, procedemos al siguiente paso. Vamos a tratar que los hilos centrales estén en la misma medida, así que juntamos sus puntas y si es necesario jalar uno de estos hilos, entonces sacamos el anzuelo del tejido para poder jalarlo correctamente y tratar que ambos hilos nos queden en la misma medida. Nuevamente vamos a enganchar nuestro anzuelo en la tabla con pinzas para asegurar el tejido y vamos a proceder entonces al siguiente paso. Vamos a acomodar esos hilos para que no se nos confundan y entonces vamos a iniciar en este caso con los hilos de la mano derecha. Vamos a tomar el primero que está en la parte de arriba y ese hilo va a ser nuestro hilo guía. Sobre él vamos a anudar los demás hilos de forma vertical y apretamos muy bien hacia la derecha. Y haremos un nudo con cada hilo que tenemos hasta llegar al hilo en el cual anexamos los hilos alondra. Y entonces vamos a repetir lo mismo por el lado izquierdo. Tomamos el primer hilo de la izquierda, va a ser nuestro hilo guía y sobre él vamos a anudar los 4 hilos que tenemos abajo. En este caso es un nudo vertical hacia la izquierda y tratamos de ir apretando muy bien. Muy bien, ya hemos terminado y ahora vamos a unir los hilos centrales con un nudo hacia la derecha. Y aseguramos de apretar muy bien ese nudito. Ahora procedemos a buscar nuestros hilos centrales. Juntamos sus puntas y vamos a anexar la mostacilla más grandecita. La verdad no sé qué medida es, pero bueno,
Si usted tiene la mostacilla que tenga en casa, use la más grandecita que tenga y la vamos a poner ahí. Ahora tomamos los hilos de la mano izquierda, los que ven ahí en pantalla, los que están más cercanos a ellos, y vamos a hacer medios nudos hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda, y en total vamos a hacer 6 medios nudos. Y vamos a repetir lo mismo por el lado derecho, 6 medios nudos en el lado derecho. Muy bien, ahora vamos a juntar la parte central y para ello dividimos los hilos centrales de esta manera y procedemos a anudar. El de la derecha anudamos hacia la derecha apretando muy bien, y el hilo que está hacia la izquierda lo anudamos con el de la izquierda apretando muy bien. Entonces nuevamente nos van a quedar unos nudos centrales que vamos a anudar hacia la derecha. Vamos a proceder a tomar los hilos que nos quedan en la parte de arriba y con ellos entonces vamos a hacer, en este caso en la mano derecha, medios nudos hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda, y en total vamos a hacer 10. Listo, ya hemos completado nuestros 10 medios nudos y vamos entonces a anudar los otros hilos que tenemos del tejido anterior. Vamos a anudar los 3 hilos que tenemos allá abajito. Hacia la derecha apretamos muy bien. Y entonces vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer acá a la mano derecha, lo vamos a repetir en la mano izquierda. Hacemos un medio nudo hacia la derecha, hacia la izquierda, y en total vamos a hacer 10. Y al tener los 10 nudos, nuevamente entonces vamos a anudar los hilos que nos quedan en el tejidito de abajo. Y en el centro entonces cerramos con un nudo hacia la derecha como lo hemos hecho anteriormente. Y algo así les debe ir quedando a ustedes. Bien, continuamos, vamos a buscar los hilos centrales nuevamente y sobre ellos vamos a poner ya las mostacillas más pequeñas. La vamos a anexar aquí y bueno, en este caso la cantidad de nudos va a depender del tamaño de la mostacilla que tengan en casa. En este caso la mía, la más grande, pues no era de casi tan grande, por ende nada más le hice 6 medios nudos para alrededor de ella para sujetarla, y en este caso que esta mostacilla es más pequeñita, pues van a ser medios nudos, menos nudos, perdón. Muy bien, apartamos los 2 hilos de arriba y tomamos este. A continuación entonces anexaremos también una mostacilla en este hilo por el lado derecho y por el lado izquierdo también, el segundo de abajo hacia arriba, y le anexamos la mostacilla. Muy bien, ahora vamos a quedarnos aquí en el lado izquierdo y vamos a hacer medios nudos hacia la derecha, un medio nudo hacia la izquierda, un medio nudo hacia la derecha y terminamos con un medio nudo hacia la izquierda. Y vamos a repetir lo mismo por el lado derecho. En este caso en modo espejo sería medio nudo hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y terminamos con medio nudo hacia la derecha. Y vamos a unir el centro, hacemos un nudito con el hilo central hacia la derecha en el lado derecho y un nudito en el lado izquierdo, y cerramos o unimos el centro con un nudo hacia la derecha apretando muy bien. Vemos que va tomando forma nuestro tejido. Bien, en el lado derecho ahora vamos a hacer medio nudo hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, y así continuamos hasta hacer 8 medios nudos en total. Y terminaremos con un medio nudo hacia la derecha y vamos a sujetar entonces los hilos que tenemos en la parte de abajo con nudos hacia la derecha y tratamos de apretar muy bien nuestro tejido.
Bien, aquí procedemos a anexar los otros hilos hacia la derecha, como le había comentado. En este caso son 3. Y procedemos a repetir lo mismo por el lado izquierdo en modo espejo. En este caso igual serían 8 medios nudos y terminaríamos con un medio nudo hacia la izquierda y anexamos los demás hilos que nos quedan abajito y cerramos con un nudo hacia la derecha apretando muy bien. Nuevamente tomamos los hilos centrales y vamos a anexar otra mostacilla. Y en este caso vamos a descartar los 2 hilos que están hacia arriba y vamos a tomar el segundo de abajo hacia arriba como anteriormente y sobre él anexamos una mostacilla por el lado derecho y por el lado izquierdo repetimos lo mismo. Y con ello vamos a empezar a hacer medios nudos hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y medio nudo hacia la derecha y cerramos. Y por el lado izquierdo repetimos lo mismo y vamos entonces a cerrar ahora sí la parte central como lo hemos venido haciendo siempre. Con el de la derecha hacemos un nudo hacia la derecha y con el de la izquierda hacemos un nudo hacia la izquierda y vamos a cerrar entonces con un nudo hacia la derecha apretando muy bien y adivinen que ya hemos terminado. Así les debe ir quedando el hermoso arete y vamos a proceder a cortar los hilos. Y listo, hemos terminado el arete y para hacer el par pues se repiten todos los pasos anteriores. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, saluditos y bendiciones.